recibido en la cabina de RPP al señor Luis Valdés, quien es el secretario general de APP, al señor gobernador regional de su región, que es La Libertad, y congresista. Y quisiera comenzar preguntándole, porque ha sido también presidente de la Comisión de Constitución, ¿cómo explica usted a un público que se confunde con la complejidad de este proceso lo que ha habido como cruce de oficios y de respuestas entre el primer ministro Aníbal Torres y el presidente José Williams? Don Fernando, Mabel, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, hay toda una confusión, porque no solamente el presidente del Consejo de Ministros y el Ejecutivo no sabe distinguir claramente sus competencias y funciones reconocidas por la Constitución, sino también porque me parece que hay una reacción, una respuesta tardía e inoportuna por parte del Congreso de la República y su presidente. Y eso hoy nos exige tanto a la sociedad civil, a los medios de comunicación, a los actores políticos y sociales, por lo menos clarificar el panorama, porque eso está generando incertidumbre en todos los ámbitos, político, económico, social, de desarrollo. Tenemos a un país estancado. Pero a decir, digamos, verdades, el país, nuestro sistema político descansa sobre un principio fundamental, un elemento esencial, que es justamente la separación de poderes. Y es lo que tenemos nosotros que respetar si queremos conducir al país, digamos, hacia donde todos los peruanos esperamos, tener un país con esperanza, próspero, seguro, ¿no? Donde la institucionalidad se respete y se construya y se consolide. Lo que pretende hoy el Ejecutivo con el presidente del Consejo de Ministros, Torres, con esta cuestión de confianza, equivale no solamente a trastocar un principio de separación de poderes, sino en términos, digamos, y a nivel de ejemplo, lo puedo plantear de la siguiente manera. Esto equivale a que el Ejecutivo plantee una cuestión de confianza sobre políticas públicas que tiene a cargo el Ejecutivo en temas de seguridad ciudadana, intentándose irrogar competencias y funciones de otra institución autónoma, como por ejemplo el Ministerio Público. Pero la respuesta del presidente del Congreso ha sido la adecuada, porque él en la misiva dice, bueno, su solicitud no es atendible. ¿No debió esperar acaso citar al presidente, que en todo caso se plantee la cuestión de confianza en el Pleno como debe ser, para después darle una respuesta? Para mí ha sido un error la carta en la forma y en el fondo. Porque, ¿en qué puntos? A ver. La Constitución establece que la cuestión de confianza se plantea en el Pleno del Congreso y es ahí donde se debate y se resuelve, ya sea su rehusamiento, su negativa o su aceptación. Y eso es lo que no ha sucedido, porque si bien es cierto el presidente del Consejo de Ministros vía oficio solicita presentarse en el Congreso para hacer cuestión de confianza, más allá, digamos, de la pretensión que es para mí arbitraria, abusiva, inconstitucional, ¿no? Los caminos y las formas no se siguieron y resolvieron, ¿no? Y respondieron como si se tratase este oficio de una cuestión de confianza en sí misma, cosa que no ocurrió. Más allá, digamos, de los cuestionamientos, observaciones o objeciones que le podamos hacer, digamos, a lo que pretendería presentar en el próximo pleno del Congreso el presidente del Consejo de Ministros. Debió ser citado entonces. Debió haber sido citado, ¿no? Ahí es donde se debate, donde se resuelve, ¿no? En todo caso, un planteamiento que de mi perspectiva o desde mi análisis, ¿no? Trastocan principios fundamentales, sobre todo en lo que corresponde, digamos, la separación de poderes. Ahora, si el Ejecutivo, si el presidente del Consejo de Ministros, el mismo presidente de la República o cualquier ministro evidencia o por lo menos tiene la sensación o interpreta que el Congreso de la República está avasallando sus competencias, existe un mecanismo, una herramienta, una instancia que es el Tribunal Constitucional para a través de un conflicto, una demanda competencial, clarificar, digamos, esas competencias que nos están llevando a una crisis profunda. Esto no solamente distrae, digamos, a la ciudadanía, genera esa inseguridad que es manifiesta, sino también genera este vacío ya incluso de poder. Pero es el mismo Tribunal Constitucional el que ratificó finalmente la validez de esta ley que pretende derogar el Ejecutivo. Entonces, ahí ya no hay mucho que decir, guste o no. Efectivamente, yo coincido plenamente, pero insiste el Ejecutivo. ¿Por qué? ¿Cuál es la maniobra? ¿Cuál es el juego que tenía en mente el señor Aníbal Torres? Porque sabemos muy bien que si lo invitan a usted a que venga al Pleno y está presente ahí y pide la cuestión de confianza, conocemos el antecedente del Solar,
puede ser interpretado como una denegación fáctica, lo cual fue convalidado por el Tribunal Constitucional. Nos contesta eso, por favor, después de una breve pausa, el señor Valdés Farías, que está acá en su calidad de secretario general de APP, pero que ha sido también presidente de la Comisión de Constitución del Congreso. Conversando con el jurista, con el abogado y político Luis Valdés, que es el secretario general de APP, al cual habíamos preguntado por qué, si a usted le parece tan obvio que el contenido era rechazable del oficio presentado por el primer ministro, por qué hemos caído en esta situación de idas y vueltas confusas y por qué el señor Aníbal Torres está pretendiendo esto. ¿Cuál es el objetivo de este oficio que él sabía que iba a ser rechazado? Es una pregunta muy, muy inteligente, don Fernando, pero yo tengo el convencimiento que lo que busca, lo que pretende el Ejecutivo es el cierre del Congreso. No tiene otra razón, ¿no? Más aún cuando hoy se encuentra involucrado en diversos procesos, digamos, de corrupción que están investigados y muy bien investigados por el Ministerio Público, a quien desde ya le damos todo el respaldo y tenemos que ayudarlos a que sigan esta investigación, digamos, dentro de las garantías y marcos que la Constitución y su autonomía así lo establece. Pero el objetivo claro del Ejecutivo es el cierre del Parlamento. Nadie presenta una cuestión de confianza, ¿no?, intentando, digamos, resolver un problema de buena voluntad, ¿no? Ya lo hemos visto cuando el ex premier del Solar, también lo hizo el ex premier Villanueva, y en su momento el ministro de Defensa Cateriano plantearon cuestiones de confianza, no justamente iban en busca de un resultado. Y el resultado aquí que pretende el Ejecutivo es el cierre del Congreso. Por eso creo yo que el Parlamento tiene que leer claramente esta intención para enfrentar, digamos, de una manera inteligente, ¿no? Y sobre todo rechazar estas formas que tiene el Ejecutivo para defender sus intereses. Está describiendo usted una situación crítica, pero ¿están ustedes como oposición satisfechos con la performance del presidente del Congreso? Mire, desde mi perspectiva no. Creo que algo más puede hacer el presidente del Congreso, ¿no? Creo que convocar primero a la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para evaluar el estado de los procesos que están ahí todavía en trámite, pero además generar una relación con la Comisión de Constitución, la Comisión Permanente que también él preside, para ver qué respuestas se les va a dar, pero respuestas sólidas, confiables, que sustenten y sostengan, digamos, la institucionalidad del Parlamento. No simplemente una misiva que diga no es atendible, porque ahora el primer ministro ha respondido nuevamente y ha dicho y ha insistido con este interés de presentarse ante el Congreso de la República, lo que necesita, pues, una respuesta, como usted dice, más elaborada, más argumentada. Una mayor, digamos, con una estrategia. No vemos una estrategia, no vemos un asesoramiento, en todo caso, que le permita buscar una solución al problema que hoy está enfrentando el Parlamento, porque nos guste o no, el Parlamento representa a ese control que requiere el Ejecutivo, ¿no?, y a las normas y a la solución de los problemas que los peruanos hoy exigen y demandan. Pero si no tienen esa perspectiva, no tienen esa estrategia, no tienen esa solidez del conocimiento y de la experiencia, lamentablemente podemos acabar como acabó el Parlamento del 2019. Nos gusta o no el Parlamento. Yo me refiero a la institucionalidad, a lo que representa en la democracia, a lo que representa un Estado constitucional de derecho. El Parlamento es lo que tenemos que prevalecer o defender, tutelar, salvaguardar, si se quiere. Señor Valdés, usted nos ha dicho que se trata entonces de una maniobra política para encubrir el tema de la corrupción, que como sabemos, que se le atribuye al presidente Castillo, tiene su curso a través de varias gestiones en el Congreso. Quisiera que nos diga, ¿cuál de las gestiones que hay? Por una parte, vacancia, hay 66 votos sobre 87. Por otra parte, inhabilitación, por una razón u otra, artículo 117, o traición a la patria. ¿Cuál de ellas le parece que tiene más posibilidades de llegar a su culminación? Y en relación al mismo tema de la corrupción, que nos diga una palabra sobre la noticia que hemos tenido ayer respecto de la solicitud del fiscal de lavado de activos, señor Rojas, de imponer prisión preventiva de 36 meses, esta vez al líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón. Contéstenos, por favor, sobre la corrupción en el caso de Pedro Castillo y en el caso de Vladimir Cerrón.
Con respecto a los procesos de investigación que están a cargo del Ministerio Público contra el presidente Castillo, digamos, la consecuencia no solamente lógica, jurídica, constitucional que corresponde es la inhabilitación y por qué no la vacancia. Son procesos, digamos, que corren por cuerdas separadas y que hoy están, digamos, no solamente convalidadas, sino acreditadas. En estos ¿Inhabilitación por qué razón? Por el artículo 117. Que debe ser modificado para que corrupción se añada a los 4 causales. Además, yo creo que podemos hacer un esfuerzo de interpretación, sin forzar, obviamente, el artículo 117 de la Constitución, porque en ninguna parte del mundo, y el Perú no puede ser la excepción, digamos, hay inmunidad a este nivel, ni siquiera el presidente de la República debe tener. ¿Y a qué me refiero? En estos procesos de investigación que están a cargo del Ministerio Público, no solamente hay pruebas, hay indicios, hay colaboradores eficaces, hay testigos protegidos, hay toda una serie de elementos de convicción que llevan a la certeza de que hay delitos, ¿no? Que hay una organización, que hay un encubrimiento incluso de los actores de los delitos que hoy, digamos, está acreditada su responsabilidad penal. Y eso no puede pasar inadvertido por las instituciones del país. Si queremos construir un país de esperanza, con futuro, un país donde las instituciones cumplan con su rol tutelar que la Constitución les ha reservado, entonces tenemos que ser responsables también en la aplicación de los reproches y las sanciones constitucionales y legales. Por eso creo yo que el Congreso hoy tiene que hacer un esfuerzo, ¿no?, de interpretar y de devolverles la confianza a los peruanos. Aquí no se está persiguiendo a un inocente. Aquí no hay una persecución o un atentado o una afrenta a la institucionalidad de la presidencia como corresponde. Hay un respeto también, digamos, a esta institución, pero también tenemos que respetar a las instituciones como el Ministerio Público, que hoy están haciendo un trabajo denodado y quien merece todo nuestro respeto y respaldo. Hace unos momentos usted dijo que el Ejecutivo tenía la clara intención de disolver el Congreso de la República, lo cual es interesante porque pone en una situación de fuego cruzado o en medio del fuego cruzado a aquellos congresistas que se aferran a sus curules, porque por un lado está esta fuerza de congresistas que está buscando votos para la vacancia y que opinan y que estarían dispuestos también a ir a elecciones generales, ¿no?, y que se vayan todos, como hay un gran sector de la población que lo solicita, y por otro lado está el Congreso, está el presidente, que como usted indicaría, quiere disolver el Congreso. ¿Usted cree que esta posición de fuego cruzado pueda cambiar ciertas voluntades dentro del Congreso? Yo espero que sí, y los congresistas que representan a la población tienen que leer, tienen que asumir también esas preocupaciones que tiene su electorado. Y una de las soluciones, como tú bien lo planteas, desde Alianza para el Progreso, lo vemos así, es el adelanto de elecciones. Nadie puede aferrarse en estas circunstancias, no solamente de una mera crispación, sino de un conflicto sin fin, digamos, que no nos está conduciendo a ningún lado bueno. Entonces, los congresistas tienen que dar muestras de desprendimiento y también hacer una autocrítica, una evaluación y analizar por lo menos y debatir si es oportuno y necesario un adelanto de elecciones y darle la oportunidad a los peruanos a que luego van a elegir democráticamente, claro está, a sus autoridades, sí, digamos, y les resuelvan sus problemas hoy en el país. Había yo interrumpido una pregunta también que había realizado Fernando. Pendiente. Sí, quedó pendiente. Sobre Cerrón, todos somos conscientes de eso, sí. También, nuevamente, insisto, existen pruebas, indicios, testigos protegidos, colaboradores eficaces con respecto a la investigación del señor Cerrón, y hoy la justicia viene haciendo su trabajo, ha solicitado 36 meses de prisión preventiva, y creo yo que el Poder Judicial podría otorgarle esta solicitud del Ministerio Público, porque claro está utilizando también el poder para desviar los mecanismos de control, de fiscalización, de persecución del delito. Y eso es peligroso dentro de un proceso también. Y el hecho de que el Poder Judicial le dé la razón a la Fiscalía y finalmente el señor Cerrón vaya a prisión por 36 meses, ¿podría cambiar esto también el tablero político en el Congreso? Yo creo que sí, porque los peruanos tenemos que entender que no hay intocables. Y si alguien ha transgredido las normas, ¿no?, ha incurrido en un ilícito penal, tiene que ser sancionado. El reproche penal tiene que ser efectivo, porque de lo contrario, el ejemplo, ¿no?, y en todo caso el mensaje que le damos a los peruanos es: aquí puedes delinquir y no pasa nada, ¿no? Y eso es lo que tenemos que cambiar si queremos nuevamente, reitero, ¿no?, un país diferente.
Muchas gracias por su presencia y por sus explicaciones en calidad de abogado y de secretario general de APP, señor Luis Valdés. Muchas gracias a usted. Y muy buenos días. Mabel, nos vamos a una pausa. Así es, son las 8:45, ya regresamos.